Hola, buenos días, tardes, noches, estén viendo esto en la hora en la que lo estén viendo sean. Bienvenidos a mi nuevo canal. Déjenme presentarles a mi nueva asistenta. Anda, preséntate. Hola, mi nombre es Lucy y desde hoy voy a trabajar aquí. Espera un minuto, tú no eres el weón que me contrató. ¿Qué le pasó a ese sujeto de esos ojos rojos? Bueno, ya llegué, tuve unos pequeños contratiempos, creo que usé el Tsukuyomi en mí mismo al ver mi reflejo en el espejo del baño. Pero eso no importa. ¿Cómo está eso de que tu nuevo canal? Bueno, era una broma hasta que llegaras. Bueno, luego discutimos de eso. Bueno, no lo recuerdo bien, pero según hoy tengo una nueva asistenta. Bueno, luego hablamos. Tenemos que empezar con el vídeo. Bueno, sean bienvenidos a la quinta parte de historias de terror, leyendas urbanas y creepypastas. Bueno, empieza Lucy. La niña de zapatos rojos. La siguiente historia me la contó una amiga, quien andaba muy apenada por la temprana partida de su hermana de tan solo 11 añitos. Me cuenta que tuvo la extraña sensación de que la niña aún estaba en su casa. Mi amiga me contó así: un fin de semana como cualquier otro, estábamos jugando en el jardín que teníamos en la parte posterior de la casa. Camila, a sus 11 años, era muy buena jugando al vóley, motivo por el cual estuvimos practicando dicho deporte durante gran parte del día. Cami siempre tuvo una fuerte inclinación por el color rojo y sobre todo por las zapatillas con las que practicaba ese deporte. Aquella tarde decidimos tomarnos un descanso por el intenso calor que hacía. Ella fue corriendo a traer un poco del jugo que estaba guardado en la refrigeradora. Al momento de cruzar el intenso frío de la congeladora contra el calor corporal, provocó que mi hermanita sufriera una hipotermia y falleciera instantáneamente. Por mucho tiempo, mantuvimos guardadas sus cosas dentro del armario. Sin embargo, algo muy extraño empezó a ocurrir muy a menudo. Resulta que las zapatillas rojas que tanto le gustaban siempre aparecían debajo de su cama y por las noches se escuchaban cosas extrañas en su cuarto, como si alguien moviese las cosas. Cuando Cami fue enterrada, mi mamá la vistió de blanco y le puso también zapatos blancos. Creyó que era lo más apropiado porque era una niña. Pero no fue la mejor idea, ya que ella adoraba esas zapatillas rojas. Por esta razón, vivimos una extraña situación en mi casa. Sentíamos la presencia de mi hermanita después que falleció y al parecer todas las noches nos visitaba para recoger sus zapatillas rojas. Me aburro, ya empezamos mal este video. Bueno, Kirby, esta vez tienes razón, esa historia no tuvo nada de terrorífica, fue muy aburrida. Bueno, fue mi primer intento. Para la próxima los haré temblar de miedo. Buena suerte. Bueno, creo que me toca narrar la siguiente historia. Una sombra en medio de la oscuridad, en una noche sentados en la oscuridad, alejados de todo. Todos hablábamos, reíamos, bebíamos y todas esas cosas que haces con los amigos. Cuando mejor lo pasábamos, Carol, mi mejor amiga, empezó a llorar mientras gritaba que en el fondo en la oscuridad había alguien que vestía de negro y estaba tan pálido que parecía un muerto. Comenzamos a reírnos y le dijimos que dejara de beber. Ella insistió. Dos de los chicos que estaban con nosotros se ofrecieron a acompañarla hasta el sitio para que se convenciera de que allí no había nada ni nadie. Al final fuimos todos. Miramos por todas partes y, como habíamos pensado, no había nada. Mejor dicho, nadie. Carolina se calmó. Volvimos a crear el ambiente que teníamos cuando vi al ver a ese hombre de negro. Me entró tal miedo que comencé a gritar. Los chicos pusieron cara de asustados y nos empezaron a decir que la broma había estado muy bien, pero que paráramos, que se estaba haciendo pesada. Nosotros no dejábamos de decir que aquello no era una broma, que habíamos visto a aquel hombre o lo que fuese. Después de un rato decidimos quedarnos allí un poco más, pero esta vez cambiamos los sitios. Cuando más a gusto estábamos, uno de los chicos, Juan, le dijo a otro que mirase al fondo. Este se levantó y dijo gritando: "Corran". No tuve tiempo a girarme y mirar, pero sé lo que vieron sí. Sé que habíamos bebido, y también sé que cuando se bebe se puede llegar a ver cosas que en realidad no están pasando, pero en este caso lo vimos 4 personas. No volvimos a aquel sitio nunca más. Pero hemos escuchado que ciertos grupos de jóvenes que han estado en ese sitio han tenido la misma experiencia que nosotros. Si yo conté una historia aburrida, la tuya da sueño. No es mi culpa si está en el libreto. Bueno, me toca contar la siguiente historia antes de que algo malo pase aquí.
El bebé satánico era una niña que se le murió el papá, ella amaba demasiado a su padre, su pérdida le dolió y resentida de la vida y el destino conoció a un joven satánico, ella lo sabía pero no le puso cuidado. Pasaron los días normal como novios, hasta que un día el novio le dijo que como él era satánico ella también lo tendría que ser, ella dijo que bueno, que ella lo hacía pero él le dijo que primero debería pasar por 4 pruebas y aceptó la chica, ella dijo que fuera a un cuarto para que las cumpliera, al día siguiente ella fue, él le dijo que su primera prueba era que robara algo. Al día siguiente se trajo las joyas de su mamá, bueno le dijo su novio ella que cumplió la primera prueba debería de cumplir la 2, que era matar o lastimar a alguien, y que él le daba un cuchillo. Ella vería lo que hacía, entonces cuando su hermano estaba durmiendo ella le enterró el cuchillo, llegó al día siguiente y él le dijo que como ella cumplió la 2 ahora era la 3 era que debía dejarse tocar del jefe de él, ella le rogó que no pero él le dijo que ella había aceptado y no podía retroceder entonces ella lo tuvo que hacer, él le dijo que como ella cumplió la 3 ahora debe de cumplir la 4 que era dejarse tocar por todos los amigos de él que eran 13 ella le suplicó que no, pero él le dijo que ella no podía retroceder entonces ella lo hizo. Unos días después de todo cuando ella iba al colegio ella siempre iba con ropa deportiva, a las pocas semanas su barriga fue creciendo, era indudable que estaba embarazada, los meses pasaron y a la hora de dar a luz, de su sexo, salía unos rayos de luz que quemaron las manos de la partera, salió el bebé era un niño de piel blanca su cabeza era calva, sus brazos y cuerpo normal, a excepción de sus piernas, eran 2 piernas con forma de cabras, sus ojos eran de color blanco que parecía hipnotizar a quien lo viera. Bueno, pero alguien contó una historia más aburrida que las nuestras. Bueno, creo que estamos de acuerdo en algo. Bueno, creo que es hora de comenzar con leyendas urbanas y la siguiente historia es: el túnel de los gritos. Cerca de las cataratas del Niágara hay un pequeño túnel que tiempo atrás servía como paso peatonal entre las granjas que había en la zona. Es un estrecho y oscuro paso bajo la vía del tren que une Toronto y Nueva York, en el que habitualmente la niebla impide ver más allá de tu propia mano. En este túnel ocurrió un escalofriante crimen que dejó maldito el lugar y son cientos las personas que aseguran haber sentido una presencia cuando lo han atravesado. Esta es su leyenda. Hace más de un siglo había algunas casas cerca de los alrededores del túnel. En una de ellas había una familia rota por el alcoholismo del padre, un hombre violento que descargaba toda la furia que sentía por su miserable vida golpeando a su mujer y su única hija cada vez que se emborrachaba. La mujer trataba de soportar las palizas y evitar que golpeara a su hija, poniéndose como escudo y diciéndose a sí misma que su marido volvería a ser quien fue cuando se conocieron. Pero la situación no mejoraba y, temiendo por la vida de su pequeña, se armó de valor y decidió pedirle el divorcio. El hombre al escuchar a su mujer que abandonaba la casa con la niña, se enfureció tanto que la amenazó con prenderle fuego a toda la casa con ellas dentro si trataban de salir de allí. La mujer al ver cómo el hombre agitaba una lámpara de aceite y la acercaba peligrosamente a las cortinas, decidió plantarle cara por primera vez en su vida y le comenzó a empujar mientras le gritaba fuertemente. La reacción del hombre no se hizo esperar, lanzó la lámpara contra uno de los muebles, que de inmediato comenzó a consumirse, llegando las llamas hasta el techo de madera en cuestión de segundos. Se giró hacia su esposa y la derribó de un puñetazo, pero no contento con ello la continuó golpeando y pateando aunque ella estaba inconsciente en el suelo. La niña, al ver la escena, escapó presa del pánico, corriendo tan rápido como podía con la intención de llegar hasta la casa de sus vecinos que se encontraban al otro lado del túnel. Mientras corría, solo se giró un segundo para ver cómo toda la casa comenzaba a arder mientras su madre aún estaba dentro y su padre salía con paso lento pero seguro con una lámpara de aceite apagada en la mano. Pero su huida no tuvo éxito, ya que, cuando se encontraba a mitad del oscuro túnel, la niebla le impidió ver una piedra, con la que tropezó y cayó de bruces en el encharcado y frío suelo. Sentía un gran dolor en su tobillo y, por más que trataba de levantarse, el dolor la vencía y caía nuevamente. Ese lapso de tiempo fue aprovechado por su padre para alcanzarla. La niña quedó paralizada por el miedo cuando observó cómo su enloquecido padre se acercó a ella y vertió lentamente todo el aceite sobre su diminuto cuerpecito.
Entonces solo un sonido más se escuchó en el túnel, el de una cerilla encendiéndose justo antes de que el padre la arrojara sobre la niña y la prendiera en llamas. Los gritos de dolor de la niña fueron tan desgarradores que quedaron impresos por la eternidad entre las paredes de este túnel, que desde entonces se llama localmente el túnel de los gritos. Screaming Tunnel en inglés. El destino del padre nunca quedó claro. Unos afirman que regresó a la casa ardiendo y entró nuevamente para arder en las mismas llamas que él había provocado, otros que desapareció y nunca fue detenido. Lo que sí que es cierto, es que son pocos los valientes que se atreven a acercarse al túnel de los gritos de noche, pues cualquiera que entra puede sentir que hay algo negativo en su interior y una presencia les vigila. Se dice además que, si enciendes una cerilla en la mitad del túnel, el lugar donde ardió la niña, se puede escuchar un grito desgarrador y sentirás como una brisa apagará inmediatamente la llama, como si alguien hubiese soplado para que regrese la oscuridad a sus paredes. Pero qué clase de monstruo hay que ser para quemar su casa y a su esposa e hija. Voy, si lo encuentro voy a usar el sucuyón temple hasta que sepa cómo se sintió su esposa e hija, y luego cuando despierte usaré el amaterasu y después. Tranquilízate o vas a terminar quemando el bosque con nosotros en él. Joder, debo recordar no hacerlo enojar. Mejor sigamos con el video hasta que él se tranquilice. El árbol del diablo en New Jersey. Árbol de Viltre en el Oakmont Park, dentro del municipio de Bernards, en Nueva Jersey, yace un viejo roble de aspecto siniestro, con las ramas abiertas hacia el cielo, cual si fuesen brazos de condenados al infierno, paralizados en medio de sus movimientos llenos de angustia y desesperación. Le llaman el árbol del diablo. La leyenda dice que a su alrededor ocurren cosas inexplicables, y que muchos han perecido bajo sus ásperas ramas. Cuentan que, al acercarse al árbol del diablo, una sensación de opresión se apodera de ellos, como si en el ambiente se respirase la maldad. Inclusive, algunos han dicho que percibieron gritos sin fuente aparente, o que vieron sombras o siluetas encapuchadas, merodeando con actitud acechante y escurridiza. Pero lo más sorprendente es la historia del carro negro fantasma, que ha perseguido a algunos después de que treparon en sus coches para alejarse del funesto lugar. Ese coche los persigue, castiga con su presencia la valentía de los curiosos, pero siempre desaparece inexplicablemente cuando el coche de las víctimas se aproxima a la carretera principal. Ahora, y si nos preguntamos por qué nadie ha quemado el árbol o lo ha cortado, la respuesta se resume en una sola palabra: miedo. Y es que, quienes han golpeado al árbol o se han burlado de él, han experimentado accidentes de tráfico, daños en el coche, o algún otro suceso nefasto. Es como si el árbol se protegiese a sí mismo, mandando mala suerte a quienes lo ponen en peligro, o al menos eso da a entender lo sucedido en aquella ocasión donde, tras emitirse la orden de derribarlo, los trabajadores encargados de cortarlo no pudieron hacer nada, primero porque las sierras eléctricas dejaron de funcionar inexplicablemente al encenderse cerca del objetivo, segundo porque, tras volver a funcionar inexplicablemente una vez que estuvieron lejos, los dientes de las sierras se rompieron cuando intentaron penetrar en aquella endemoniada madera, y tercero porque, al tratar de cortar con hachas, las hojas de metal se salieron tras los primeros golpes. Claro que alguien podría intentar acabar con el árbol de otra forma, pero todo el que se acerca siente miedo inexplicablemente. Nadie, tras haber respirado el horror que impera en torno al árbol, pensaría en eliminarlo sin creer que por ello podría también sufrir la muerte o algo todavía peor. Otro aspecto interesante de la leyenda es que el árbol siempre se mantiene caliente al tacto, incluso si hace mucho frío y cae nieve. Es como si de un cuerpo humano se tratase, como si su seca madera fuese carne cálida, palpitante como las vísceras de los seres que, en los numerosos rituales satánicos que se han efectuado junto a él, han sido ofrecidos, sacrificados. Hablamos de sacrificios de animales, de humanos. No es seguro al Señor de las Tinieblas conjuntamente. El calor constante del árbol es acompañado por pequeñas zonas de unos 3 o 2 metros cuadrados más o menos frías alrededor, las cuales siempre están, incluso en los meses de más calor. Y es que, según el conocimiento esotérico y parapsicológico, el frío inexplicable es algo que acompaña a las presencias malignas.
Como vemos, el árbol del diablo tiene impreso el sello de la muerte, y han sido muchos los sucesos ocurridos junto a él: supuestas ejecuciones de esclavos rebeldes en siglos pasados, reuniones y linchamientos efectuados por el Ku Klux Klan, suicidios, un hombre que mató a su familia y después se ahorcó, y sobre todo el caso del asesino Gerard Jones Schaefer, que violó, mutiló, ahorcó y enterró a 2 chicas junto al árbol, volviendo días después para cometer abominables actos de necrofilia con los cadáveres. Finalmente, se sabe de fotos que muestran ectoplasma, orbes o cosas raras cerca del árbol, pero son muy pocas porque casi siempre las cámaras dejan de funcionar cuando están cerca del árbol del diablo. Te apuesto a que yo puedo quemarlo. Te apuesto a que yo puedo cortarlo. Y yo les apuesto a que lo lleno de agujeros. El amigo imaginario. Cassandra era una tímida niña de 6 años que prefería la compañía de sus muñecas a relacionarse con otros niños. Por este motivo no le resultó muy duro cambiar de casa y dejar atrás su antiguo barrio y colegio cuando sus padres decidieron mudarse. Sus padres estaban preocupados por el cambio, pero sabían que con el tiempo acabaría disfrutando de su nuevo hogar. Una vieja mansión que tenía un gran jardín, con un columpio, un tobogán e incluso una pequeña casita de madera en el árbol. La niña se acostumbró enseguida a su nuevo hogar. Pero tener tanto espacio para jugar la volvió incluso más retraída y solitaria. Cassandra solía subir con sus muñecas a la casa del árbol y pasaba allí varias horas hablando sola, según ella, con su amiga Ana. Los padres no le dieron mucha importancia pues sabían que a esa edad eran comunes los amigos imaginarios. Las vacaciones de verano pronto acabarían y con el nuevo curso escolar haría nuevos amigos en clase. Los días pasaban y el comportamiento de la niña cada día era más extraño, casi no hablaba con sus padres y aprovechaba cualquier momento para refugiarse en su casita del árbol. Los padres podían escucharla hablar durante horas con su amiga Ana. Pero lo que más les preocupaba era que cada vez conciliaba peor el sueño, hablaba dormida y parecía sufrir pesadillas pues era habitual que entonara frases como «tengo frío, no puedo ver o ayúdame». Una noche la madre sintió pasos en el pasillo, asustada avisó a su marido, quien salió a ver y se encontró a Cassandra caminando sin rumbo. La niña parecía sonámbula y, cuando su padre la llamó, se despertó totalmente aturdida y sin saber qué hacía de pie fuera de su habitación. Cada vez las incursiones nocturnas de Cassandra eran más atrevidas y se alejaba más de su cuarto. Sus padres tenían miedo de que la niña saliera a la calle, sola y por la noche. Así que decidieron llevarla a una clínica del sueño en la que podrían monitorear sus hábitos de sueño para tratar su sonambulismo. Pero tras pasar 2 noches no se detectó nada extraño, de hecho en ambas ocasiones Cassandra durmió plácidamente toda la noche. El psicólogo tampoco ayudó mucho, únicamente les confirmó lo que ellos ya sabían, que tenía una amiga imaginaria que se llamaba Ana y que tenía su misma edad. El psicólogo le restó importancia al hecho y les dijo que era relativamente frecuente, y más teniendo en cuenta que la niña prácticamente no tenía amistades. Les recomendó que pasaran más tiempo con ella y que trataran de relacionarla con más niños de su edad para que Cassandra fuera, poco a poco, olvidando a Ana y centrándose en sus amistades reales. Los padres siguieron al pie de la letra las indicaciones del psicólogo, pasaban cada vez más tiempo con ella y la dejaban poco tiempo libre para que fuera a charlar con Ana en su casa del árbol. Pero eso no hizo más que empeorar su ataque de sonambulismo, parecía como si el tiempo que ya no pasaba con su amiga imaginaria por el día lo compensara por la noche. Sus sueños parecían cada vez más vívidos y en un par de ocasiones el padre la encontró a punto de salir al jardín. La niña cada vez parecía más agotada y con el cansancio acumulado era como si cada noche perdiera más el control y pasara más tiempo sonámbula. Una noche el padre sintió como alguien bajaba la escalera, al ver a su hija en la puerta de casa un frío le recorrió la espalda. Al contrario que en otras ocasiones, cuando llamó a Cassandra la niña pareció ignorarle y solamente le dedicó una mirada fugaz antes de abrir la puerta y salir al jardín. Los ojos de su hija parecían otros, era como si no la reconociera. Asustado, bajó las escaleras y salió corriendo detrás de ella mientras la niña avanzaba en dirección a la casita del árbol. Cuando estaba a pocos metros del lugar, la niña se agachó mientras balbuceaba algo que su padre no podía entender. Cassandra comenzó a excavar el suelo con sus manos, su padre al llegar a su lado la escuchó decir «tengo que salir, aquí hace mucho frío».
Su padre la abrazó y sintió que su hija estaba congelada, era como si no respondiera y luchaba por seguir cavando, sus pequeños dedos estaban ensangrentados por arañar la tierra y golpearse con las piedras que había en el suelo. Se había roto un par de uñas y aún así parecía no despertarse. El padre no sabía qué hacer mientras la niña pataleaba y le pedía que la soltara y la dejara continuar. De repente, como si se le encendiera una luz en la cabeza, el padre dejó de llamarla por su nombre y la llamó Ana. En ese momento la niña se giró y dejó de luchar mientras se le quedó mirando. «Ana, eres tú», dijo el padre. La niña le miró fijamente con unos ojitos que imploraban que la ayudasen. Un par de segundos después se desmayó, al instante abrió nuevamente los ojos y esta vez Cassandra con su propio cuerpo miró asustada en todas direcciones como intentando comprender dónde estaba y por qué le dolían tanto las manos. Su padre la llevó dentro de casa, donde su madre se quedó limpiando sus heridas. El daño no era tanto como parecía en la oscuridad de la noche, pero el padre sabía que tenía un asunto pendiente en el jardín, así que mientras su hija se reponía con su mujer, bajó con una linterna y una pala. Al llegar al mismo lugar donde Cassandra había excavado, volvió a sentir un escalofrío. Pero no era momento de tener miedo, empezaba a intuir el motivo por el que su hija no podía descansar por las noches y quería acabar de una vez por todas con el problema. Clavó una y otras veces la pala, hasta que pudo ver algo que le llamó la atención. Una pequeña manita huesuda apareció bajo la tierra. Era tan pequeña como la de su hija y al verla sintió una tristeza tan profunda que se puso a llorar. El padre entre llantos entró a su casa y le pidió a su mujer que no saliera al jardín bajo ningún concepto mientras él realizaba una llamada. Menos de 20 minutos después un coche de policía y un forense llegaron para levantar el cadáver de una niña de unos 6 años. Investigaciones posteriores demostraron que se trataba de Ana, una niña que había desaparecido hace un par de años en uno de los pueblos cercanos. La niña al parecer había sido asesinada, pues su cadáver mostraba signos de violencia. El anterior propietario de la casa la había enterrado en su jardín, sabiendo que nadie podría investigar en una propiedad privada sin una orden judicial. Ana nunca más se comunicó con Cassandra. Parece que, al desvelarse su asesinato y detenerse a su asesino, por fin pudo descansar. Pero Cassandra siempre guardaría el escalofriante recuerdo de cuando hablaba con un espíritu que no podía descansar. Buena forma de terminar leyendas urbanas. Ahora seguimos con creepypastas. Bueno, comienza Lucy. La muerte blanca. En estos momentos estoy sentado frente a mi computadora, inmóvil de miedo. En cualquier momento seré asesinado. Hoy, un amigo mío me contó una historia. Su tía lo cuidaba desde que era un pequeño, y hace un par de noches le contó cómo murieron sus padres. Él hizo una muy buena imitación de ella, yo los conocía muy bien. Estaban realizando un trabajo en algún pequeño y sucio pueblito en Costa Rica, cuando un hombre entró agitado en el hospital de los misioneros una noche, totalmente aterrorizado. Les dijo que su hermana había sido asesinada por la muerte blanca, y que él estaba seguro de que vendría ahora por él. ¿Qué es la muerte blanca? Aparentemente es una especie de coco, algo como ese estúpido chupacabra o algo así. La gente del pueblo le llamaba la muerte blanca, o la niña de blanco, porque se supone que es el espíritu de alguien que odió tanto la vida, que ella juró regresar por las personas que se atrevieran a hablar de ella. La hermana del hombre le contó sobre el espíritu vengador horas antes de su muerte. Era una niña con ojos enormes y muertos en sus órbitas, los cuales lloraban bilis. Esa cosa se movía sin siquiera mover sus pies, y seguía a sus víctimas hasta su casa. Ahora, si tú no te habías dado cuenta de que esa cosa te seguía, una vez que llegaras a tu casa, comenzaría a tocar la puerta de tu recámara. Una vez por tu piel, la cual usara para reemplazar su piel decadente. 2 por tus huesos, los cuales usara como armas para matar a sus víctimas. 3 por tu corazón, el cual usara en su cuello. 4 por tus dientes, los cuales pulirá y mantendrá como sus trofeos en una caja. 5 por tus ojos, con los que verá a tus seres queridos. 6 por tu alma, la cual se comerá por completo. Nunca descansarás jamás una vez que estés dentro de ella. Ella repetirá esto en cualquier espejo o puerta que esté entre tú y ella.
No podrás correr más rápido que ella, pues es más rápida que el hombre más rápido del mundo. Y si huyes de tu casa cuando ella está tocando la puerta, no será tan cortés contigo una vez que regrese y clame tu alma. El hombre estaba completamente seguro de que esta cosa había matado a su hermanita. Trató de ir con la policía, pero nadie quiso escuchar. Fue con el sacerdote del pueblo, pero en cuanto el sacerdote vio a esta cosa tras de él, lo corrió de la iglesia. Resulta que esta cosa solo vendrá por ti si ves como ella asesina a alguien, o si alguien, quien sea y como sea, te cuenta sobre la muerte blanca. El hombre, en cuanto terminó su historia, robó un auto, escapó, y nunca jamás lo volvieron a ver. Aparentemente, los papás de mi amigo le contaron a su tía inmediatamente después de que el hombre huyera de la misión, y al día siguiente, encontraron sus cuerpos destrozados y sin piel. Lo más extraño de todo esto: sus cuerpos estaban cubiertos de pequeñas manitas. Su tía estaba realmente asustada y borracha cuando le contó todo esto. Él me contó esta historia a primeras horas de la mañana, después de declarar con la policía. Su tía fue asesinada anoche. Lo llamé ayer por la noche, y me dijo que lo estaban siguiendo, y que estaban tocando a la puerta de su cuarto. Le dije que no me jodiera. Separó un poco la bocina del teléfono y la dirigió hacia la puerta, y pude escuchar que tocaban lentamente a su puerta. Momentos después escuché que abrieron la puerta de golpe, y escuché los gritos desesperados de mi amigo. Y entonces, escuché la voz de una niña pequeña. Testigo. Colgué inmediatamente. Hace 3 minutos alguien empezó a tocar en el espejo de mi cuarto. Creo que ella tocara unas 6 veces en mi espejo. Después tocara en la puerta de mi casa, y quizás después lo haga en la puerta de mi cuarto. Lo hace lentamente. Creo que quiere asustarme más, hacerme saber que mi muerte está solo unos momentos. Empezó a tocar la puerta de mi cuarto a un par de minutos. Ella terminará conmigo en cualquier minuto. Bueno, qué historia tan aterradora, qué bueno que ustedes dos también escucharon la historia, así que cuando venga la muerte blanca los 3 la estaremos esperando. No escuchamos nada. No deniegues la solicitud de experiencia de un chico que posiblemente esté muerto. Supongo que todos ustedes tienen abierto el Facebook en este momento, o al menos la mayoría. Cuando terminen de leer mi experiencia, seguramente ninguno dejará abierta su cuenta, porque estarán temerosos de que ese siniestro ser pueda haberse enterado de que ya lo conocen, y esté observándolos, deseoso de palpar su miedo, o tal vez su sangre. Mi historia es la siguiente. Era un día como cualquier otro de esos en que entras al Facebook y te pones a ver el inicio, a ver si alguna golfa desconocida de esas que agregas ha puesto una foto provocativa, si alguien tiene alguna noticia interesante o un comentario que te haga pensar, o si las típicas páginas de chistes han puesto alguna cosa hilarante con los memes de Xiaomi, de Forever Alone, de Trollface u otro, o algo inesperado que te saque algunas carcajadas. Así estaba yo. Pero, después de haber visto como 14 páginas cómicas, me aburrí y quise cerrar sesión, pero justo en ese instante me llegó una solicitud de amistad. Default quiere ser tu amigo. ¿Default? ¿Quién se pone un nombre tan raro? ¿Acaso era emo, gótico, o uno de esos tan darks que cagan murciélagos? Llevado por la curiosidad, en vez de rechazar la solicitud, entré a su perfil y vi que tenía un montón de fotos de gente mutilada, degollada, brutalmente asesinada. En teoría ya debían haberle cancelado la cuenta por infringir las normas, pero actualmente es muy común encontrar chicas que suben fotos que rayan en el porno, tipos que quieren llamar la atención y ponen cuerpos destrozados y otras cosas gore. El tal Default pertenecía a la segunda categoría, pero quizá era el presidente de algún club de trastornados o algo así, porque se pasaba tanto que ya tuve algo de miedo y creí que estaba ante uno de esos sádicos que en cualquier momento pueden sacar su bestia interna. Ahora bien, dentro de toda esa carnicería humana hubo algo que me dejó intrigado y perturbado. En cada imagen sangrienta había solo una víctima. Esta tenía un número en la piel, su identidad, el nombre de usuario de Facebook y el nombre real con apellidos en la descripción, y, si se veían todas las fotos en conjunto, me di el trabajo de verlas. Ningún número se repetía y los números iban desde el 1 hasta el 665. Era curioso, porque con una víctima más se habría completado el número del anticristo.
Por un momento temí que Default fuera un auténtico criminal, pero después me tranquilicé al pensar que se trataba de algún troll perverso que manejaba muy bien el Photoshop y conocía la Swebgore como la palma de su mano. En todo caso ya no quise ver más, denegué la solicitud de amistad y cerré el Facebook. Algunos minutos después, recordando que tenía una tarea y que ya alguien debía haberla hecho y me la dejaría copiar, volví a abrir mi cuenta de Facebook y revisé el chat en busca de aplicados o copiones que se me hubiesen adelantado. Yo para ese momento ya ni pensaba en Default, pero el condenado stalker me había mandado 50 literalmente solicitudes de amistad. De seguro el infeliz ya tenía sus métodos para hacer tan rápidamente esas artimañas cibernéticas. Ahora sí había logrado irritarme, pero lo ignoré. Conseguí que alguien accediera a conseguirme la tarea, y me senté a esperar. Minutos después me sentí feliz al ver que tenía un mensaje. No había ninguno, creyendo que se trataba de la tarea. Pero no era la tarea sino un mensaje que decía Default 666 y que tenía adjuntada una foto bien que aparecía mutilado, tirado en el suelo, con las vísceras al aire, una charca de sangre alrededor, una descripción con mi nombre de usuario y mi nombre real que no sé cómo consiguió el tipo, y el número 666 escrito en mi piel. Créanme que me desmayé del susto cuando vi eso. Al reponerme del terror inicial, lo primero que hice fue comenzar a buscar a las supuestas víctimas en Facebook y en internet. No pude encontrarlas a todas, pero encontré a casi todas en Facebook y, buscando en Google, me enteré de que algunas de esas personas habían muerto. En la mayoría de casos se decía que fueron asesinadas, en los otros no se mencionaba la causa, pero supuse que era asesinato, en tanto que, de aquellas que no pude verificar que estuviesen muertas, tampoco pude verificar que estuviesen vivas. Por otro lado, en muchos de los casos de las personas cuyos perfiles encontré en Facebook, pude ver la lista de amigos. Algunas personas no dejaban ver la lista si no eras amigo de un amigo y comprobar que allí no estaba Default, lo que me invitaba a pensar que había negado la solicitud. Ahora no sé qué hacer, estoy deprimido, paso casi todo el tiempo encerrado en mi cuarto, dejé los estudios y estoy con psiquiatra y psicólogo. Me he despedido de todos, les he dicho que moriré asesinado de forma atroz y sangrienta. Nadie me cree, pero yo sé que Default vendrá por mí, así que me he sentado a esperar la muerte. Tú no vayas a negar la solicitud de amistad de Default. Si ya has denegado la solicitud, despídete de tus padres, de tus amigos, compañeros de curso y vecinos. Si todavía no has recibido la solicitud y la llegas a recibir, entonces acéptala, o morirás. Bueno, creo que no entraré a mi Facebook en un buen rato. En Kurumi, no entres a mi Facebook. Bueno, mientras Lucy impide que Kurumi entre en su Facebook, yo narraré la última creepypasta 4, Amityville. Uno de los casos más perturbadores que registra la historia es el ocurrido en la localidad de Amityville, en Estados Unidos, donde una familia fue literalmente expulsada de su vivienda por entes de naturaleza desconocida, y hasta el día de hoy nadie ha sido capaz de volver a habitar esta casa. Los protagonistas del caso nunca quisieron hablar de lo que realmente ocurría en esa casa, hasta que hace algunos años dieron una entrevista a un programa periodístico en Estados Unidos, donde revelaron solo parte de la espeluznante experiencia que les tocó vivir en la casa de Amityville. En horas de la madrugada del día 15 de noviembre de 1974, el hijo mayor 17 años del entonces feliz clan, Ronald DeFeo, asesinó a toda la familia incluyendo padres y hermanos con un rifle, dejando 6 cadáveres en cuestión de segundos. La investigación comenzó y nadie tenía una mínima pista sobre de quién sospechar, hasta que un detective, mientras pensaba posibles hipótesis, encontró recorriendo la casa una caja con balas del arma homicida. Los motivos que se pensaban en ese momento eran varios, e incluían por ejemplo que el menor había robado a su abuelo, alegando que solía tener un comportamiento extraño. Luego de horas de interrogación, finalmente DeFeo confesó y le condenaron a 25 años de prisión. Él sostenía que actuó impulsado por las voces que vivían en la casa y lo atormentaban. Un año después del juicio contra Ronald, una nueva familia se mudó a esta casa de Ocean Avenue en Los Lutz. Después de pagar $80,000 por ella, la familia dijo que vivió unos 28 días en compañía de fenómenos paranormales que pusieron en peligro su vida. Asustados, huyeron sin sus pertenencias para nunca más volver. Desde Los Lutz, la casa ha ido pasando de dueño en dueño y ninguno de ellos ha confesado haber vivido nada parecido. Por esto, la veracidad de la historia se ha puesto en duda, sin impedir que se considere al edificio como una de las casas embrujadas más populares del folclore estadounidense.
Bueno, con esto damos por concluido el video, más les vale dar like y suscribirse o algo de esto te puede pasar. Bueno, adiós, hasta un próximo video. Vean el próximo video o si no, yo iré por vosotros, no mentira XD.